2, 1. Hola, ya estamos en un nuevo episodio de Filosofía A todo Rox. y estamos en vísperas, como le diríamos, una palabra de antes, vísperas, en vísperas de Las festividades del Día de Muertos, y tomando en cuenta eso y a tono con esas festividades, esas celebraciones que, como sabemos, aquí en México pues cobran gran relevancia. Por ello vamos a dedicar este episodio a la ontología de la muerte. Es decir, qué tiene que ver la filosofía con la muerte. Y bueno, Rox nos va a platicar un poco de eso. ¿Qué nos vas a contar, Rox? Pues, primero que nada, buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando. Yo soy Roxana Rodríguez. Yo soy Claudia Guerra. Y hoy decidimos ponernos a tono con estas festividades que recuerden que empiezan el 31 de octubre y que se juntan con Halloween, esa otra festividad anglosajona. Sí. Ahí se nos juntan las dos festividades. Entonces, sí es un tema, la muerte siempre ha sido un tema básico, clásico, del que todo el mundo ha querido hablar en diferentes momentos, no solo desde la filosofía, también la antropología, las ciencias sociales, o sea, pues, obviamente la religión, la fe, la literatura, o sea, prácticamente nadie está exento, nadie se salva de morirse, ¿no? Eso es la única verdad certera que tenemos, es que nadie escapa a la certeza de la muerte. Exacto, una vez que nacemos sabemos que nos vamos a morir. ¿Cuándo? Quién sabe, antes, después, pero quién sabe cuándo. Entonces sí es una preocupación filosófica, y cuando digo preocupación filosófica es pues de principio tratar de definirla, ¿no? Si es que se puede definir. Tratar de explicarla, si es que se puede explicar, tratar de aceptarla, ¿no? También cuando pasa la muerte de algún ser querido. Entonces hay cantidad de textos los que nosotras podremos recurrir para empezar a plantearnos el tema de la muerte, más allá de lo folclórico, que implican ciertas tradiciones también. Está muy bien, es muy correcto que la muerte también tenga su folclore, su juego, su guiño, su representación, ¿no? Como lo vemos, sus rituales, como lo vamos a ver en el fin de semana en prácticamente todo México. Ningún estado se salva, todos los estados hacen alguna representación de lo que es los muertos para la familia, para la sociedad, y en esta representación pues casi siempre en México se pone para las personas que no estén tan cercanas a esta representación, a esta fiesta cultural en México, para las personas que no estén tan cercanas, pues siempre se pone una ofrenda, y la ofrenda pues trae como la comida, la bebida, el color, las flores de cempasúchil, todo lo que le gustaba al muerto o a los muertos que ya pasaron a mejor vida, incluyendo los animales. O sea, no es exclusivo de los seres humanos, también entran ahí los animales. O sea, cualquier muerte que nosotros, muerte real, muerte física, muerte de que ya pasó a mejor vida, no necesariamente las muertes pequeñitas que vamos teniendo en la vida, como o las muertes simbólicas. O las muertes simbólicas. Psicológicas, sí. O emocionales. Sí, en el caso de la ofrenda es la muerte física, la persona, el ser que ya no está en vida con nosotros. Entonces, ahí en esos rituales pues se hacen como se toman las licencias poéticas, por así decirlo, de volver a revivir ese momento de melancolía, de tristeza, de año. O sea, es como abrir la puerta aún más allá en estos días de fiesta del Día de Muertos en México. Se siente como, o se experimenta como, me voy a dar la licencia poética de ir al cementerio y volverle a llorar a mi muerto o a mis muertos. Me voy a dar el permiso de lo que no me doy en los 365 días del año, que evidentemente hay una extrañeza de esa persona, de ese ser que ya no está,
pero en estos días me voy a dar el permiso, la licencia poética. ¿Por qué? Porque es algo que culturalmente está bien visto. O sea, culturalmente en México nos damos permiso para abrir esa puerta de la melancolía, de la añoranza, de la ofrenda, de recordar esos días, de beber, de enfiestarse, ¿no? de lo que sea necesario para revivir para traer al presente a esa persona o a ese ser, y después de esos 3 días se vuelve a cerrar como esa puerta y se vuelve a abrir hasta el siguiente año. O sea, en ese sentido es una festividad interesante, filosófica, porque es justamente abrir estas puertas, cerrar estas puertas, esta conexión de lo que pues, era el Hades para los griegos o el Mictlán para los mesoamericanos. O sea, cada 365 días se vuelve a abrir esa puerta hacia el Mictlán, donde parece que uno pasa, traspasa, se juntan dos realidades distintas, y esas dos realidades pues son evidentemente las que estudia la filosofía. Por un lado, una realidad metafísica, que es lo que tiene que ver con entender eso que está más allá de la física, que esa sería como la definición de la metafísica, y por otro lado una cuestión ontológica, que es ¿qué le pasa al ser? ¿Qué le pasa al ser que está en vida, y qué le pasa al ser que ya está muerto? O sea, un ser deja de ser cuando ya está muerto. Pues en ontología entenderíamos que el ser es el que está en vida, mientras que el ente pues, sería el cadáver, los huesos, las cenizas de la persona que ya murió, pero que en este momento las festividades, pues en esta licencia poética, en este abrirse las puertas, se juntan la metafísica y la ontología. O sea, en ese sentido, las festividades de estos días de muertos, poner la ofrenda en estos días de muertos, pues sí tiene una relevancia no solo mística, espiritual, cultural, ancestral, sino también tiene una mirada filosófica en función de esto que les comento, ¿no? La diferencia entre la metafísica y la ontología. Para pensar este episodio, que es propiamente la ontología de la muerte, pues quedémonos con esa idea de si hay una ontología en el sentido de cómo pensamos al ser de la muerte y al ser que se queda en vida después de la muerte de alguien. ¿Y cómo es el ser de la muerte? El ser de la muerte sería puede haber dos acepciones ahí, si uno le rasca tantito. El ser de la muerte es el ser doliente que experimenta procesos difícilmente traducibles al momento de que alguien cercano se muere, ¿no? Lo que dirían, por ejemplo, y eso está muy atravesado por las religiones, ¿no? El tiempo que tiene que esperar un cadáver antes de ser enterrado en una religión difiere de otra religión, o el novenario en la religión católica. O sea, digamos que es el tiempo que le dure el duelo al doliente es el tiempo de la ontología del ser de la muerte. O sea, estos duelos que permanecen hasta 1 año, 2 años, es estar en esa ontología de la muerte. Sí, porque finalmente estás haciendo ese duelo. O sea, el duelo depende de cada persona, del afecto que le tenía por la persona en particular. O sea, hay duelos que son más sencillos que otros, porque a lo mejor son duelos que implican duelos anteriores. O sea, le dejaste de hablar a esa persona, y aunque hay cariño, pues al momento de su muerte ya no se siente igual, porque ya tenías mucho tiempo de no verla, de no compartir tu vida pero si es alguien muy cercano en el sentido de afectivo, con alguien que creciste, un hermano, una hermana con el que realmente creciste, un ser querido muy cercano, te identificabas, pues el dolor puede ser, ¿no? más con otras dimensiones. Entonces, desde ese lugar estamos refiriendo el ser de la muerte. O sea, el ser de la muerte nunca va a ser el muerto. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, ¿qué pasa con el cadáver? El cadáver es un ente. O sea, es un ente como literal, pues, la mesa. La mesa, y es un ser de la muerte cuando nosotros lo traemos nuevamente al presente, por ejemplo, en estas festividades del Día de Muertos. O
O sea, esa es mi lectura, esa es mi interpretación, que evidentemente puede estar errónea. O sea, eso es lo que yo les comparto, pues a partir de mi de mi propio duelo y de la propia escritura que he hecho en estos años sobre la muerte de mi hermano. ¿Qué es lo que te quería preguntar? ¿Desde dónde tú has hecho filosofía analizando la muerte? Filosofía de la muerte. ¿Desde cuándo? ¿Desde cómo? ¿Desde dónde? Pues sí es algo que una le entra, no por gusto, sino muchas veces por necesidad. Entonces yo empiezo a trabajar justamente con la ontología de la muerte después del asesinato de mi hermano en 2019, que es algo que definitivamente te sorprende, te abruma, te mete en un espiral ontológico muy, muy, muy extraño, poco accesible de discernir en el momento inmediato. Tienen que pasar, pues en mi caso pasaron varios años para poder como reorganizar el rompecabezas que implicaba pues que alguien cercano, un ser muy querido para mí, pues hubiera tenido una muerte tan violenta como la que tuvo. Entonces, Y entre paréntesis, esta experiencia que tú señalas es una experiencia que han vivido millones de mexicanos, ¿no? Sí. En este país, ¿no? En diferentes circunstancias, pero es algo que millones de mexicanos se reconocen ahí, ¿no? En esta ontología de la muerte. Sí, quizá no toda la gente tiene la misma manera de elaborar su duelo. Por ejemplo, pienso en las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, pues lo que ellas hacen, que me parece a mí realmente no solo valiente, sino de una fortaleza que yo en su momento creí no tener. Lo que hacen ellas es pues salir a la calle a buscar literal en la tierra a sus desaparecidos. Eso me parece, y esas son como las maneras en como cada quien encuentra para trabajar su duelo. Yo encontré el trabajo del duelo pues en la escritura y en la filosofía especialmente es donde empiezo a encontrar respuestas tan absurdas o a preguntas tan absurdas o quizá incuestionables en algún otro momento, como por ejemplo aquí este es el libro que escribí, que se llama Cómo habitar un hotel, y el título pues... Que lo encuentran en Amazon, por cierto, Cómo habitar un hotel, de Roxana Rodríguez Ortiz. Y bueno, ¿este libro de qué nos habla, Rox? No esta edición, porque esta edición fue una edición pues para la familia, pero después ya subí el libro en Amazon, que lo pueden descargar en Kindle o en impreso, lo pueden comprar en impreso. Y entonces yo cuando empecé a escribir este libro, que este apartado se llama Dar Muerte, precisamente, después de leer a Derrida, después de leer la Antígona de Sófocles, después de leer muchos, o sea... La Antígona. La Antígona de Sófocles. Derrida tiene muchos textos donde escribe para sus amigos que ya están muertos y son textos bastante provocativos incluso de lo que es dar muerte. De hecho tiene un texto que se llama Dar Muerte, propio de Derrida. Y entonces cuando yo empecé a escribir este libro, una de las primeras ideas que me vienen para escribir el libro, pero entiéndanme que escribir el libro era entenderme a mí, o sea, entenderme a mí los procesos internos por los que yo estaba pasando. Entonces esto tiene que ver con las preguntas que me estaba haciendo en ese momento. La primera idea fue hacer una hermenéutica a partir del acta de defunción. O sea, yo nunca había visto un acta de defunción, había visto mi acta de nacimiento, estoy familiarizada con mi acta de nacimiento, pero nunca había visto un acta de defunción. Entonces era hacer una hermenéutica, es decir, interpretar, diseccionar esa acta de defunción. Exacto, ¿qué dice un acta de defunción? ¿En qué cambia con respecto a un acta de nacimiento? Entonces, pues, mis primeras preguntas eran, ¿qué tan diferentes pueden ser un acta de nacimiento y un acta de defunción? En formato casi nada, ambas tienen la información básica y necesaria de quién nace y de quién muere. Nombre del nacido, del finado, del padre y de la madre, lugar, fecha y hora del evento, nombre y firma de los testigos, folio y hoja membretada del país que la emite. O sea, prácticamente en esos datos no difiere nada. Las diferencias entre un acta de nacimiento y un acta de defunción son 3.
Destino del cadáver, causas de la muerte, tipo de muerte. 3 aspectos que no se preguntan, no nos preguntamos cuando alguien nace. Dar vida es la posibilidad de existir sin condición en el mundo y paradójicamente el inicio de la finitud de cualquier ser vivo. Entonces, yo empecé a hacer este trabajo de la ontología de la muerte mediante una hermenéutica, es decir, analizar documentos que puede ser incluso el expediente, que yo no tenía acceso y a la fecha no tengo acceso del expediente. Por lo tanto, el juicio, pues no hay un juicio con respecto a mi hermano, a la muerte de mi hermano, y es por ello que me pongo a leer Antígona de Sófocles, porque si ustedes se acuerdan de esta tragedia, Antígona es la que se encarga de alguna forma de reivindicar a uno de sus hermanos muertos. Recuerden que en Antígona los 2 hermanos compiten por el reino. Uno que es el que está en el poder lo entierran dentro del lugar de nacimiento, mientras que al otro, como no está en el poder y transgrede la ley al matar a su hermano, pues lo echan a la fosa común. Entonces Antígona en esta tragedia pues justamente da cuenta de cómo pues los 2 hermanos de alguna manera tendrían que haber estado enterrados en el mismo lugar y darles el mismo cuidado de ciudadanos, porque finalmente los 2 eran ciudadanos, que es algo que podemos hacer la analogía con justo las personas desaparecidas o estos asesinatos que no se nombran como tal, ¿no? Afortunadamente el feminicidio, digo afortunadamente entre comillas, ya la violencia que se le perpetra a una mujer que termina en su muerte ya está tipificada como un delito, que en este caso es el feminicidio, pero no están tipificados los otros crímenes de odio contra las personas trans, contra las personas homosexuales, contra la misma población migrante, contra todas aquellas personas que desaparecen y que no sabemos bien a bien cuáles fueron las causas de la muerte, como sucede con los normalistas de Ayotzinapa. O el derecho a un entierro digno y a una identificación. Y sobre todo algo que no es menor, que pues en el caso de mi hermano no sucede, que es a que se haga un juicio contra quien lo asesinó. Eso no es nada menor y es lo que dignifica también la muerte de mi hermano. De ahí que yo en este libro, pues justamente a falta de un juicio, a falta evidentemente sabemos que hay un Estado de Derecho ausente en el país, a falta de una responsabilidad del Estado para esclarecer el asesinato de mi hermano, pues lo que yo hago es de alguna manera pensar en que se puede hacer justicia de su vida, honrar incluso su muerte mediante este y otros escritos. Entonces, la ontología de la muerte tiene que ver justo con todas esas líneas, ¿no? Tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con cómo honramos la muerte, tiene que ver con nombrar la muerte, incluso con nombrar. Yo al principio me daba vergüenza, que es algo de las cosas que uno aprende con el tema del duelo, me daba vergüenza hablar de la muerte de mi hermano, o sea, me daba vergüenza decir lo asesinaron, ¿sí? Pero aquí es interesante el caso de Giselle Pericot, ¿no? Uh-huh. Cuando ella, esta mujer francesa. Que en el juicio contra sus agresores dice: yo decido hablar públicamente de esto porque la vergüenza tiene que cambiar de lado. Y es un poco ese mismo ejercicio que sin duda cuesta mucho trabajo, socialmente cuesta mucho trabajo reconocer que te mataron a un hermano, claro, ¿no? A un hermano gay, además, reconocer que te mataron a un hermano gay y te da vergüenza, y entonces lo escondes. Entonces la ontología pasa por ahí, el ser de la muerte o el ser para la muerte es ese ser que tenemos que nombrar, ese ser que no existe más, pero que existe cuando lo traemos al presente, que existe cuando le ponemos una ofrenda, que existe cuando nos damos las licencias poéticas de honrarlo, de escribir, de recordarlo, de
Claro que todo esto tiene que estar sin duda atravesado por un acompañamiento, en el mejor de los casos, terapéutico, sino filosófico, sino de escritura. O sea, yo sí, sin duda creo que el acompañamiento terapéutico, tanatológico, analítico, con el que cada quien se sienta identificado, porque tiene que ver con lo que ya habíamos comentado de la inteligencia emocional. O sea, una tiene que estar preparada con la inteligencia emocional para la muerte propia y ajena. Entonces, la ontología de la muerte cruza todo eso, también los afectos, o sea, el afecto, cómo me afecta a mí la muerte de mi hermano, cómo afecto yo a partir de estos ejercicios de escritura, cómo afecta al entorno familiar, que no se haya hecho un juicio, que no se conozca al responsable, que el responsable no tenga una sentencia, que no se pueda nombrar al responsable ni ponerle cara porque ni saber la verdad, ¿no? Que es algo de otras de las cuestiones que hablo aquí en el libro. Entonces, dar por sentado dar por sentado que no hay una verdad con respecto a la manera en cómo muere mi hermano, pues es una cuestión ontológica también, porque hay una incertidumbre, hay una falta de claridad, hay un repensar las condiciones de la muerte, pero esto no nos lleva forzosamente a que no trabajemos el duelo. O sea, hay situaciones que evidentemente en la ontología no están permitidas desde mi perspectiva o no se pueden permitir porque entonces se deja de hacer filosofía, que es lo que al final a mí me queda de la experiencia del duelo, del trauma, de la ontología de la muerte, es tenemos que aprender a vivir con eso. El hecho de que nosotros sigamos... O sea, un requisito, digamos, de la ontología de la muerte es aprender a vivir con la muerte. Sí. O sea, no podría ser ontología si no pudiéramos trabajar la muerte constantemente. Sí, aprender a vivir con la muerte, el ser de la muerte. Con el ser de la muerte, exacto. Aprender a vivir con el ser de la muerte. Claro. Y que el ser de la muerte, pues como les comentaba hace un momento, pues el ser de la muerte es yo en ese momento en el que viví ese duelo, puede ser 9 días, 3 días, 5 años. 5 años, 15 años. Y también el ser de la muerte que traigo al presente. O sea, yo ahora recuerdo a mi hermano y no lo recuerdo igual que hace 5 años. O sea, para mí el recuerdo ya de mi hermano ya está atravesado por una reconciliación incluso con el ser de la muerte. Entonces, sí es, en ese sentido sí son bien importantes los rituales. O sea, sí es bien importante, por ejemplo, pues estas licencias poéticas del día del Día de Muertos, y también es bien importante, o siento que fue bien importante para mí, para mi hermano, el funeral, ¿no? Esos rituales, el entierro. Entonces, no, ahí también está la ontología de la muerte. Permitirse esos rituales, claro. También está que realmente son para el ser que está, ¿no? Que está viviendo la muerte, ¿no? Sí, por ejemplo, en el sepelio, en el sepelio de mi hermano, cuando lo enterramos, él muere, lo matan en Oaxaca y forzosamente se tenía que quedar en Oaxaca. Pues en el sepelio, con toda esta tradición de los pueblos, ¿no? Hay ciertos rituales que había que seguir, entonces había que hablar en público en el sepelio de mi hermano, y mi mamá me dice, habla tú, y yo, que tenía 10 años de no ver a mi hermano, digo, ¿y qué voy a decir, no? ¿Y qué voy a decir? Pero en este momento donde pues tienes el dolor a flor de piel, claro. Estás con una adrenalina a tope, o sea, hay una situación, hacía mucho calor, estás como en este limbo, ¿no? En este limbo entre el Mictlán y la tierra. Y la tierra, ¿no? O sea, sí tocas esa puerta en esos momentos, sin ser mística, mágica, musical, New Age, ¿no? No me había tomado nada, ni fumado nada, pero sí estás en claro. en ese limbo que es un limbo ontológico también. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Y lo escribo aquí en el libro, ¿a quién se le habla cuando tienes que pronunciar las palabras de despedida en nombre de la familia? ¿Cómo te despides de quien está muerto?
¿Se debe agradecer? ¿A quién se debe agradecer? A mi hermano lo habían matado y lo estábamos enterrando. Las piernas me temblaban, la voz se me entrecortaba, respiré profundo y decidí hablar de mi hermano, reconciliarme con él en su entierro. Otra ironía del destino. Hablé del viajero incansable y soñador que llegó a Oaxaca a cumplir su sueño, a abrir un hotel que juntara las experiencias que él había acumulado en su vida. Agradecí a Oaxaca por dejarlo entrar y darle la oportunidad de lograrlo. Agradecí a sus amigos, socios y empleados que lo habían conocido y apoyado durante este tiempo. Al finalizar, junté lo poco que me quedaba de voz y advertí al cielo con el corazón en la mano: a mi hermano lo mataron y queremos justicia. Me solté llorando, me acercaron la botella de mezcal y le di un trago queriendo quemar las heridas por dentro. La música volvió a sonar. Entonces, poder describir, poder narrar, poder dar cuenta de estas experiencias es también la ontología de la muerte y bueno, yo con esto no quiero que nos quedemos tristes, ¿no? La muerte es una festividad, o sea, después de 5 o 6 años de duelo, la muerte es una festividad. Lo que es trágico son las condiciones de la muerte. Entonces, ahora que se acercan las festividades de los días de muertos, festejen a sus muertos, festejen a sus muertos con sus vivos, dense la licencia poética de disfrutar estas celebraciones. Si creen en los rituales, si creen en poner la ofrenda, es un ejercicio ontológico, estético, interesante para quienes nunca lo han hecho. Quienes están viviendo de cerca un proceso de duelo, no le tengan miedo, éntrenle, acérquense a los libros, acérquense a la filosofía, acérquense a una terapia analítica, tanatológica, háganse de un perro. Yo lo primero que hice fue hacerme de Ramona, porque era, ¿no?, una necesidad vital de sentirme acompañada, pero al mismo tiempo era una necesidad vital de que otro ser no humano, me obligara a salir de la cama y me obligara a llevarla a pasear, me obligara a darle de comer. Entonces hay muchas herramientas, hay muchas maneras de poder trabajar el duelo, sobre todo pensando en que, y esto me quedó clarísimo, que nos han dicho nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros ancianos, y que cuando uno es joven, pues lo toma como ahí se va, ¿no? Uh-huh. El tiempo lo cura todo. A mí me queda clarísimo que si una se pone a trabajar el duelo, se pone a trabajar la ontología de la muerte, se pone a trabajar el ser de muerte que es una misma, el tiempo lo cura todo, y podemos estar en este podcast hablando de mi hermano y de la muerte de mi hermano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en redes sociales. Esto fue Filosofía a todo rocks.